Se conmemora el Día del Alzheimer. Cuéntenos, Hugo, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Qué es lo que significa también conmemorar este día tan especial? Bien. El día se aprovecha para que la población conozca un poco más sobre los signos y síntomas de esta enfermedad y se detecte en forma más temprana. Lo primero que hay que entender es que no es normal que se deterioren las funciones mentales con la edad, ¿sí? Uno puede tener una adaptación, una disminución en determinadas cuestiones, pero en una patología como la enfermedad de Alzheimer, donde los síntomas, por ejemplo, son algo típico que repite un familiar, es empieza a repetir las cosas mi papá o mi abuelo, por ahí se pierde y se desorienta, y muchas veces lo asociamos a la edad y lo interpretamos como normal. Hay que entender que eso es patológico, que no es normal, que hay que consultar, porque más allá de que todavía la enfermedad está en una cuestión de investigación a nivel mundial para tratar de encontrar una cura, hay que comprender que hay tratamientos para enlentecer el proceso, ¿sí? Cuanto antes se detecte, más lento va a ser el proceso. Y si nosotros tenemos años y una curva que va disminuyendo, no es lo mismo que la curva disminuya en forma severa en 2 años, que lo haga en el resto de la vida del paciente, que vaya más lento y tenga mejor calidad de vida y dignidad de vida. ¿Bien? Doctor, ¿hay métodos para prevenir esta patología? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial. Significa que hay muchos factores que se juntan y cada uno de ellos, uno es como que va sacando un numerito si lo tiene, con más chance de padecerla, ¿sí? Cuestiones básicas que ustedes conocen para el resto del cuerpo funcionan para el cerebro. Por ejemplo, evitar el sedentarismo, el ejercicio físico, protege de esta enfermedad. El nivel de educación, estimular todas las funciones mentales, no solamente cuando somos chicos, sino también de adultos y de adultos mayores, luego de jubilarse, seguir en actividad, aunque no sea con el trabajo, aunque no sea remunerado, seguir entrenando el cerebro en distintas áreas, también protege esta enfermedad. Decíamos, el ejercicio físico, lo nutricional también. Si nosotros nos alimentamos bien, todos los factores que dañan al corazón terminan dañando al cerebro. Entonces, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el tabaco, todo afecta al cerebro y produce un riesgo más alto de padecer esta enfermedad. Y otro factor protector es la actividad social. El cerebro está hecho para vivir en sociedad. Cuando nosotros tenemos un buen desarrollo social y tenemos conexión con otros seres humanos, tenemos menos chances de padecer esta enfermedad, ya sea un entorno familiar, un vecino o la relación con otra persona. Entonces, tanto una buena nutrición como el ejercicio físico, como entrenar las funciones mentales día a día con distintas actividades, distintos objetivos, plantear un buen entorno social, son todos factores protectores, hábitos protectores para esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles son las características de esta enfermedad? ¿Cómo me doy cuenta que estoy empezando a sufrir esta patología? Es decir, ¿qué síntomas presenta una persona cuando comienza a padecer el Alzheimer? Bien. Dentro de las demencias hay distintas enfermedades. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, ¿sí? Hay otra que se llama frontotemporal y otros nombres más. La enfermedad de Alzheimer puntualmente, lo más característico es la alteración de la memoria a corto plazo. O sea, me empiezo a olvidar lo reciente. Lo anterior, lo lejano, la memoria remota generalmente se conserva. Esa es una característica típica. Después la desorientación, empezar a perderme en los lugares o en los tiempos es otra característica. Hay que entender, lo importante es no que sea una cuestión puntual de un día, sino que la frecuencia de esos síntomas se empieza a repetir, justamente que sea frecuente, que sea crónico. Generalmente los síntomas tienen que prolongarse más allá de 6 meses, no es porque pasa un día. Y le vuelvo a decir, hay que entender que esto no es normal ni en los adultos ni en los adultos mayores. También hay que entender que pasa en personas jóvenes, ¿sí? Me estoy refiriendo a personas de 50 años, 40 años, que son casos muy excepcionales, pero los hay. La cuestión genética influye, pero los factores ambientales son básicos. Entonces, los síntomas puntualmente de memoria a corto plazo y orientación generalmente son los primeros, pero también afectan, por ejemplo, la conducta. Lamentablemente es la rama, la esfera que termina llevando gente al paciente a la internación cuando no se puede manejar, porque es muy difícil cuidar a una persona con trastornos de conducta. La conducta puede ser hacia arriba o hacia abajo, que empiece con ansiedad, agitación, irritabilidad, inclusive delirios o alucinaciones, o hacia abajo apatía, indiferencia, falta de iniciativa, síntomas tipos depresivos, ¿sí? Doctor, ¿qué tipo de avances tecnológicos se presentan en la actualidad, no solo a nivel nacional, sino internacional, respecto a una posible cura de esta patología que aún no la tiene? Sí, es muy buena la pregunta. Miren, toda la sociedad científica, inclusive no solamente las neurociencias, sino que se está implementando desde, por ejemplo, una rama puntual bien con la genética,
todas las ramas científicas generalmente están involucradas de una forma u otra en la sociedad, ya sea la educación y la estimulación y en cambio el ambiente y la nutrición, hasta puntualmente el tratamiento curativo. Hay más de 30 drogas en experimentación, ¿sí? El problema es que el proceso de las drogas lleva más de 10 años generalmente llegar al mercado una vez que se comprueba que son efectivas. Hasta ahora hay medicamentos para las funciones cognitivas que, a lo mismo que pasa con las terapias de estimulación y ambientales, intentan retrasar el proceso de enfermedad. Hay 4 drogas puntuales que se usan de hace mucho para intentar retrasar esta enfermedad y que se están dando actualmente. Y después hay un conjunto de drogas desde de anticuerpos, por ejemplo, que bloquean anticuerpos o generan anticuerpos en contra de por ejemplo, una proteína se llama beta-amiloide que se deposita a nivel del cerebro. Y así le podría dar otros ejemplos que son quizás complejos en lo técnico, pero lo importante es que hay esperanzas, que cada vez más hay más avances, se entiende cada vez más el proceso, y por lo menos ya hay drogas que enlentecen el proceso, ¿sí? El proceso de enfermedad. Y eso ya es un avance, le digo, porque no es lo mismo tener 70 años y a los 73 estar en la etapa avanzada, o que esto pasa a los 85, 90 años, y yo sé que es un consuelo, pero para la calidad de vida del paciente no es lo mismo, y eso es lo que hay hasta ahora, un retraso en la enfermedad. Doctor, uno habla con profesionales, lee artículos relacionados a esta enfermedad, y se habla de que el Alzheimer es la epidemia del siglo XXI. ¿Es realmente eso? ¿Se lo puede considerar como una epidemia? Sí. Uno asocia siempre epidemia a contagio. Así es. Esta no es una enfermedad contagiosa, pero sí, viene aumentando la incidencia década a década, lamentablemente. Fíjense que estos factores que hablamos, todos ambientales, influyen tanto que hasta depende la frecuencia con que se da en el lugar que uno nace. Porque la nutrición es distinta, la educación es distinta, el estímulo es distinto. Por ejemplo, Europa en general tiene menos incidencia que nosotros, que en los países en vía de desarrollo, ¿sí? o subdesarrollados. Porque justamente estos factores de riesgo empiezan a agruparse, uno se empieza a alimentar mal, no estimula funciones. Por ejemplo, hay otro factor importantísimo que es las enfermedades psiquiátricas en general, desde las más leves a las más severas, si se prolongan en el tiempo, es otra chance. Entonces, síntomas de ansiedad por muchísimo tiempo, trastornos depresivos por muchísimo tiempo, terminan después produciendo un daño estructural a nivel cerebral, que es otra chance de padecer esta enfermedad. Va sumando factores de riesgo. Entonces, claro, depende, si vos nacís en un país desarrollado que te protege en la salud, que te nutre bien, que te educa bien, tenés menos chance de padecerlo. Entonces, por eso quizás está aumentando la incidencia, porque a nivel mundial hay muchos países que no logran proteger o no tienen un estado apto para evitar estos factores de riesgo, y es una de las cosas por la cual uno piensa que puede estar aumentando la enfermedad, la incidencia. Y por supuesto también el factor de la edad. A medida que va aumentando la incidencia de la edad a nivel mundial, va aumentando las chances. Arriba de los 70 años, el promedio más o menos en Argentina es un 20% de las personas empieza a tener un deterioro de funciones mentales de leve a severo, y arriba de los 80 alrededor de un 40%, ¿sí? Es decir, doctor, si uno se pone a analizar todo lo que nos estás contando, es, entre comillas, sencillo intentar prevenirlo. Buena alimentación, ejercicio físico, lectura, seguir funcionando con la mente, por supuesto. Pero ahora bien, ¿cuál es el rol que juega el estrés? Porque muchas personas, si bien siguen esta rutina, se alimentan bien, cumplen con los requisitos, pero sin embargo tienen una forma de vida acelerada que genera estrés, que genera también síndrome de cerebros quemados. ¿Cuál es el rol en este caso de esta enfermedad? Bien, a ver, lo que hay que entender que justamente la definición de estrés es una incapacidad de adaptación, que puede ser momentánea o crónica. Si es momentánea, nosotros siempre vamos a tener que adaptarnos frente a determinadas situaciones, y es normal que eso pase. El problema es cuando esto se hace crónico, ¿sí? Y los factores neuronales que se empiezan a liberar, como la adrenalina y el cortisol, que son neurotransmisores frente al estrés, ya empiezan a producir a largo plazo, estoy hablando de años, cambios estructurales y con más chance de padecer esta enfermedad. Vos estabas hablando, como que lo entendiste perfecto, que el ejercicio físico es un factor protector. El ejercicio físico además es un factor protector para otras cosas como la ansiedad. Exacto. Cuando yo hago ejercicio físico disminuye esa adrenalina y ese cortisol y tengo menos chances de padecer esa enfermedad y otras cuestiones complejas como problemas cardiológicos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Generalmente cuando uno adquiere buenos hábitos y empieza a nutrirse bien, a hacer ejercicio, no solamente evita esta enfermedad, sino que evita otras enfermedades y te cambia la calidad de vida en general. En realidad, fíjense que muchos de los factores que terminan produciendo esta enfermedad los fue creando el hombre. Una mala alimentación a partir de cuestiones que están más relacionadas al marketing que una buena alimentación termina perjudicándonos. Un sedentarismo por
un exceso o una falta de entender que no todo es estar 10 horas sentado en el trabajo, sino tengo que dejarme 20 minutos, media hora al día para hacer un trabajo aeróbico. Claro. Tal vez es una cuestión cultural. Entonces, muchos de los factores nos estamos imponiendo a nosotros mismos. Si realmente todo lo que usted ha escuchado como sano no solamente protege del cuello hacia abajo, sino que del cuello hacia arriba. Bueno, una cuestión, ha relatado, doctor, algunas características de la enfermedad, sugerencias para evitarla, pero también, ¿qué se le dice a las familias de aquellas personas que tienen Alzheimer, ¿no? Porque tengo entendido, hay experiencias propias y de conocidos en donde sufren mucho porque tu propia madre o padre ya deja de conocerte, una situación sumamente lastimosa. ¿Qué se le sugiere a los familiares de aquellas personas que tienen Alzheimer o demencia senil? No, es muy importante la pregunta. Esta enfermedad, lamentablemente, de alguna forma u otra afecta la familia, perdón la palabra, se lleva puesta la familia, el entorno familiar, genera muchísima dependencia. Lo que hay que entender es que las políticas de salud, lamentablemente, a veces no son sólidas, entonces uno tiende a hacerse cargo de una situación muy compleja que a veces no puede. Muchas veces, no en todos los casos, depende de los síntomas, para cuidar a un paciente con Alzheimer se necesita conocimiento, se necesita vocación y se necesita tiempo, ¿sí? Entonces, uno a veces se carga con eso porque no hay un estado que lo brinde. Entonces, desde lo que tengo que decir en general es que se asesoren sobre la enfermedad, que se diagnostique lo antes posible y que se anticipen a tomar medidas para que uno no vaya chocando continuamente con el avance y los síntomas, ¿sí? Que estén preparados y sepan qué servicios hay, cómo se maneja, cómo se trata cuando todavía la persona, lo ideal es que siempre, por supuesto, esté la persona en el entorno familiar. Lo que hay que ver es qué dependencia genera, qué cuestiones de enfermería y médicas necesita, y si ya se complejiza, necesita un equipo de salud, tratar de encontrar un buen servicio.